les van informando acerca de ese tipo de términos. También trabajamos con el término temperatura, que es una propiedad importante para la temperatura, ¿no? La temperatura se mide con un termómetro y para medirla con un termómetro aplicamos la ley cero de la termodinámica. Ley cero de la termodinámica. Muy bien. Calculamos algunas temperaturas puntuales. No es lo mismo calcular una temperatura puntual que un cambio de temperatura. Cambio de temperatura. Cuando yo calculo un cambio de temperatura, no es que voy a multiplicar por 1.8 más 32, no. Los cambios de temperatura son entre dos estados, uno inicial y uno final. Por lo tanto, se requiere calcular de manera diferente. Un cambio de un Kelvin de temperatura, por ejemplo, de 280 a 281 Kelvin, ahí hay un cambio de temperatura, un calentamiento de un Kelvin. Se calentó 280 a 281. Ese mismo un Kelvin de diferencia de temperatura sería midiéndolo igual en grados Celsius. En grados Celsius. ¿Okay? Recuerden que 280 Kelvin son como 7 grados Celsius. 280 menos 273 serían 7 grados Celsius. Y 281 Kelvin menos 273 serían 8 Celsius. Entonces, a la final, si ustedes van a calcular el cambio de temperatura en Celsius, sería 8 menos 7. ¿Cuánto da en Celsius? 1, que era lo mismo que daba en Kelvin. 281 menos 280. O sea que no es necesario transformar la temperatura para determinar el cambio de una unidad a otra. Sino que si yo conozco que el cambio de temperatura en Kelvin son 5 grados, bueno, de una vez 5 grados Celsius. Y si lo quiero conseguir en Fahrenheit, simplemente multiplico por 1,1 el cambio de temperatura. O sea que es un tratamiento diferente a que temperaturas puntuales. La temperatura puntual es con el cuadrito, el cuadro donde aparece la flecha, que le di de la clase pasada. Siempre es bueno entonces repasar los conceptos básicos y por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, resolver los ejercicios, dándonos así en el ojo. Dale. Es la única manera de autoinculcarse esa terminología, de tal manera que en termodinámica puedan tener éxito. Y si no, bueno, se lo autoinculcan de alguna manera, lo van a estudiar. A la final lo tendrán éxito. ¿Okay? Muy bien. Entonces, bueno, terminamos con temperatura. Ahora otra propiedad importante que siempre se mide, que nosotros la vamos a medir en la industria importante. No hay tubería en alguna industria que no tenga un medidor de presión. ¿Okay? No hay. De hecho, las llantas de los automóviles, para yo verificar si están bien llenos los cauchos, las llantas, yo utilizo un medidor de presión y se lo conecto a la llanta. Sí, es como un termómetro, se parece a un termómetro, pequeñito, un palito. Ustedes se lo inyectan al caucho y suena así, y ya le envían, lo ven analógicamente en una escala y les mide la presión interna del caucho. ¿Okay? Es un manómetro, un medidor de presión se llama manómetro. Todo medidor con que yo mido la presión de un sistema se conoce como manómetro. Bueno, esa terminología la vamos a ver hoy con más detalle. Entonces, la clase de hoy es la clase número 3. Estamos a 20. Vamos a hablar sobre el término. Por favor.
Los estudiantes que no han sido añadidos al grupo, por favor, en la asistencia, por ahí está dando asistencia, que colocan su número de celular. A ver, número de celular. ¿Sabes qué pasa? Para ver, no soltaba más facto, marico. Ustedes quizás han leído sobre la presión, ¿no? Sobre qué significa ese término. La presión no es más que el efecto de una fuerza por una unidad de área en una superficie. El efecto de una fuerza en una superficie por unidad de área de esa superficie. Efecto de una fuerza sobre una superficie por unidad de área de una superficie. Fíjense, cuando ustedes ven la presión de un fluido, generalmente microscópicamente lo que hace presión son las moléculas del fluido. Por ejemplo, recuerden el ejemplo del balón de fútbol que se llena con el calor, ¿no? Que uno cree que se llenó, pero no es que se llena de aire, sino que con el calor él se expande más, aumenta su presión con el sol, si lo coloco en el sol. Antes, cuando el balón está vacío, que se ve flojo, es que las moléculas tienen menos velocidad, es decir, tienen menos temperatura y ejercen menos choque sobre el plástico del balón interno. Hay menos choque molecular, debido a que la temperatura es baja. Cuando ustedes lo colocan en el sol, la temperatura de las moléculas empieza a aumentar y su energía cinética empieza a aumentar también. Entonces se mueve más rápido. Entonces hay más moléculas chocando contra la pared del recipiente que lo contiene, en este caso el balón. Al haber más moléculas en el tiempo chocando a más alta velocidad, significa que tiene mayor temperatura. Entonces ahí es donde ejerce mayor presión. Si vemos la presión desde el punto de vista microscópico, punto de vista molecular, muchas más moléculas a más alta velocidad chocando contra la misma cantidad de área y superficie. Entonces, podemos decir que presión es el efecto de una fuerza normal sobre una superficie, ¿no? Superficie por unidad de área de la superficie. Por unidad de área de la superficie. Entonces, siempre explicamos el tema de presión con un esquema, con un boceto. Vamos a suponer que nosotros tenemos esta superficie y ocupa un área. Llamamos esta superficie área de A. Puede ser de cualquier tamaño la superficie. Precisamente, ¿por qué elegimos esa superficie? Porque sobre ella está aplicada una fuerza. Recuerden que es un vector de fuerza sobre esa área. El efecto de esa fuerza es la presión como el efecto de una división, fuerza entre área. Entonces la presión es igual a la fuerza dividida sobre el área. Por eso es que el efecto de una fuerza normal sobre una por unidad de área, por cada unidad de área. A medida que el área es más pequeñita, más presión se ejerce para la misma fuerza. Es por eso que la punta de un alfiler, aunque ustedes sin fuerza se la estén colocando, la punta de un alfiler les va a doler, porque el dolor es la presión que ejerce. Obviamente, baja fuerza, ¿verdad? Un alfiler aquí, baja fuerza, pero un área muy chiquita. Eso genera una altísima presión. Esa altísima presión es el dolor que un ejemplo de lo que es presión, ¿recuerdan el sumergible Titán? ¿Hace cuánto tiempo fue? Más o menos como en junio. Unos millonarios, ¿verdad? Vamos a hacer una excursión al Titán. Ok, el Titán supuestamente diseñado para soportar 3.000 atmósferas de presión. Se sumergió tranquilamente y están los audios de la implosión. Lo que significa que el material cedió ante el esfuerzo normal. Recuerden que la presión es interna, la presión sobre un punto es hacia adentro. A medida que el Titán se sumergió, hubo mayor fuerza sobre esto, mayor océano, mar sobre él, mayor peso del agua, para la misma área. Esto aumentó, hasta que sobrepasó el límite de la grieta o la falla que tenía e implosionó el Titán.
y hizo el ruido ese. Mucha presión, demasiada presión sobre una unidad de aire. 3.000 atmósferas, bueno, ustedes pueden sacar las 3.000 atmósferas de presión, si ustedes la llevan a cuántos kilos por centímetro cuadrado de presión, de fuerza. Ustedes pueden hacer ese cálculo porque imaginen lo que allí pasó. ¿Okay? Les hablo de atmósferas, les hablo de kilogramos por centímetro cuadrado, esas son las unidades en que yo puedo expresar la presión. Unidades. Vamos a hablar de las unidades. Las unidades dependen del sistema internacional y sistema inglés. Y hay otras unidades en el sistema técnico. En el sistema internacional es Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es lo que llaman el Pascal en el sistema internacional. SI PA, es un A, que es Pascal. También tenemos la libra fuerza sobre pulgada cuadrada, que la vamos a llamar LBF, libra fuerza sobre I cuadrado, pulgada cuadrada. Esta es la unidad de presión en el sistema inglés, que llaman PSI, Pound Square Inch, PSI en inglés, simplemente PSI. Tenemos otras unidades como milímetros de mercurio, atmósferas, el bar, el kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno. Esas son las unidades de sistemas técnicos, otros sistemas de laboratorio que se utilizan en laboratorios, en algunas empresas especializadas, qué sé yo, trabajan en esa otra unidad. El sistema internacional, el sistema inglés. Ahora bien, si nosotros hablamos del sistema inglés, ojo con el sistema inglés porque Pascal es un apellido de un científico que se le dio en honor a ese científico la unidad de Pascal. Sin embargo, PSIA es por sus siglas en inglés, ¿no? PSI es por sus siglas en inglés. No es un apellido, ¿ok? Este PSI es por sus siglas en inglés, no es un apellido. El PSI es una cosa. Y siempre tienen que recordar el PSI. PSI ¿es qué? ¿Qué unidad es PSI? El sistema inglés, pero ¿cómo se escribe? También, otra forma de escribirlo. ¿Qué les expliqué ahí? Ok, PSI es libra fuerza sobre quién? Pulgada cuadrada. Hay que remarcar esto, ¿verdad? Ojo con esto siempre. Ojo con eso siempre. PSI es libra fuerza sobre pulgada. Para nosotros pulgada vamos a anotar como IN. Ustedes pueden poner PL en pulgada. Entendiendo, pero lo importante es que lo entiendan. Lo importante es que lo comprendan. ¿Alguna pregunta allí? Por supuesto que hay factores, los factores de conversión, yo les envié la guía de factores de conversión aquí, se les envié algunos. Hay algunos que de repente no lo tienen porque los añadí después, pero por favor reenvíen ese material, bien sea a sus compañeros o al mismo grupo. Hay factores de conversión, ahí aparece en el apartado presión, los factores de conversión entre cada una de esas unidades. ¿Okay? De manera que me permite a mí determinar una unidad en otra. ¿Alguna pregunta? ¿Perdón?
No, sí, póngame el celular en asistencia, ¿ok? Su nombre. Ok, podemos ahora empezar.